La ministra de Política Territorial y Función Pública se ha comprometido con los sindicatos a mantener los acuerdos que firmaron con el anterior gobierno para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. CESIF pide volver al escenario previo a los recortes. Incluyendo el recorte que nos hizo el gobierno socialista del señor Zapatero, un recorte de entre el 5 y el 10% y que en estos momentos todavía lo seguimos viendo en nuestras nóminas. Los empleados públicos cobrarán en la nómina de agosto los atrasos correspondientes a la subida de sueldo desde enero. Es uno de los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos. Primera reunión en la que las partes se han comprometido a seguir negociando para que los funcionarios recuperen todos los derechos perdidos. Todas, incluyendo el recorte que nos hizo el Gobierno socialista del señor Zapatero. Además, los trabajadores públicos con baja médica cobrarán de nuevo la nómina íntegra a partir de este viernes. Hoy hemos hablado con el sindicato CESIF, que digamos es el principal en la función pública, y están molestos porque ustedes habían dicho que en julio y en agosto notarían ese incremento en cada una de las nóminas y no les ha llegado, y preguntan, ¿la ministra se puede comprometer y cumplir cuándo les va a entrar en la nómina esa subida que estaba prevista si no lo han hecho todavía? Yo estoy segura de que en breve se podrá producir. El CESIF ha convocado una jornada de paro para este mediodía. Reclaman que haga realidad la subida salarial pactada para la función pública con el anterior gobierno. Ministra, ¿qué va a hacer? ¿Va a dar luz verde a esa subida del 2,25%? Y el sindicato de funcionarios CESIF ha convocado una concentración hoy también para exigir al Gobierno que apruebe por decreto la subida salarial pactada para los empleados públicos en el 2019. Los empleados públicos han iniciado movilizaciones para reclamar al Gobierno que suba sus salarios a partir del mes de enero. El sindicato CESIF pide que se aplique por decreto la subida salarial del 2,25% pactada para 2019, haya o no haya presupuestos. Y el Gobierno ha asegurado esta mañana que va a subir el sueldo de los funcionarios el 1 de enero de 2019. Lo ha dicho la ministra Meritxell Batet justo en el día, ahí lo ven, en el que los funcionarios se han manifestado para exigir esa subida que les había prometido el Gobierno anterior. Quiero anunciarles lo siguiente. El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019. Nos congratulamos de que el Gobierno por fin haya escuchado las reivindicaciones de sus empleados públicos. A 3 días del Consejo de Ministros que se reunirá en Barcelona, Pedro Sánchez ha anunciado una de las medidas económicas que se aprobará ese día. 3.200.000 trabajadores públicos se beneficiarán de esta subida, una subida que será progresiva y que en 2020 se incrementará un 2%, aparte del margen ligado al PIB. Los funcionarios lo esperaban con impaciencia. Todos los empleados públicos de este país tenemos que recuperar las condiciones laborales que teníamos previo a la crisis. Los ciudadanos tienen que saber que sus médicos, sus maestros, sus policías o sus jueces han perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Así se manifestaban los funcionarios hace apenas 24 horas. Hoy cancelan el resto de las protestas porque el Gobierno aprobará incrementar su salario un 2,25% en 2019. Pues muy satisfechos los sindicatos. CESIF, que ha sido quien ha liderado las protestas para que esta subida salarial se aprobara por decreto, habla de un pequeño triunfo. Miguel Borra es su presidente. Esto es un primer paso, es un pequeño triunfo que nos garantiza que por lo menos en el 2019 no vamos a estar ni congelados ni con esas subidas ridículas del 1%. Proyecto de presupuestos que mañana aprueba el Consejo de Ministros. Desde el sindicato de la función pública CESIF le piden al Gobierno que ese peor dato de crecimiento económico no afecte a la subida salarial de los funcionarios. Francisco Iglesias es el vicepresidente de CESIF. CESIF entiende que esta bajada en la previsión del PIB no puede afectar a las nóminas de los empleados públicos, que han sido los que han pagado gran parte de las consecuencias de la crisis con los recortes que han sufrido desde 2012. Seguimos exigiéndole, y más todavía si cabe a este Gobierno, que la quita que hizo el Gobierno socialista del señor Zapatero en el 2010 y que supuso entre un 5 y un 10% en nuestras nóminas, se nos devuelva. Seguimos presionando y vamos a seguir presionando a este Gobierno para que esa subida se haga efectiva. Protestan contra la reforma de la ley del Poder Judicial que, según los sindicatos, va a suponer despidos y traslados forzosos. En Madrid han cortado una de sus arterias principales, la Gran Vía. Atropello que se pretende hacer a nuestras condiciones laborales. Tal es la situación, dicen, que la han escenificado como si fuera la muerte de la justicia. Vamos a permitir, desde luego, es que se siga presionando y asfixiando a los trabajadores con una movilidad forzosa y discrecional en la Administración de Justicia. Es la primera huelga general de los funcionarios de justicia en 20 años. Son funcionarios de la Administración de Justicia. ¡Los despidos no se tocan! Y ahí lo ven, los funcionarios de justicia han ido hoy a la huelga. Protestan contra la reforma que abre la puerta, según los sindicatos, a los traslados forzosos y destruye el empleo interino.
Hoy queda manifiestamente claro el malestar de los trabajadores de la Administración de Justicia. El portavoz de Justicia del CESIF es Francisco Lama. Señor Lama, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué personal está llamado a esta huelga? Bueno, pues está llamado la totalidad de los empleados públicos de la Administración de Justicia. Y contra una proposición de ley que ya se está tramitando en el Congreso, la de reforma del Poder Judicial, están llamados hoy a la huelga 50.000 funcionarios de justicia. Lo que van a permitir con esta reforma de la ley orgánica es que de manera discrecional se muevan a los empleados públicos de un centro de trabajo a otros sin ningún tipo de criterio. Acuerdo entre el sindicato CESIF y el Ministerio de Justicia para la mayor oferta de empleo público de los últimos 20 años. Incluye 7.500 plazas en toda España y recoge el compromiso de reducir la tasa de temporalidad. Pero perdóname un segundo. ¿Los funcionarios de prisiones no son considerados agentes de la autoridad? No somos. Es una de nuestras las reivindicaciones del sindicato CESIF. Estamos peleando por ello. Nosotros es nuestra reivindicación continua. Nos faltan funcionarios en prisiones. José Manuel Couso es el portavoz de CESIF Prisiones. Señor Couso, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los motivos de la convocatoria de la huelga? Cuénteme. Pues mire, en prisiones es una muestra más del erratismo de este gobierno. Se nos hace una propuesta económica un martes y el viernes nos dicen que no. Los funcionarios van en breve a la huelga. ¿Cuándo y por qué? Pues vamos en breve a la huelga, en concreto el día 24 de este mes. Cuéntanos, estáis esta mañana viviendo vuestra segunda jornada de huelga. Principal reivindicación, aseguran los sindicatos, alcanzar la igualdad salarial entre los trabajadores. 40 millones por año y que es totalmente asumible por el Ministerio del Interior. Tenemos una agresión prácticamente cada día, una agresión que la podemos calificar de grave, muy grave, y sin embargo la Secretaría General hace oídos sordos a nuestras reivindicaciones. Y otra protesta laboral es la que desde anoche protagonizan los funcionarios de prisiones de toda España. Nosotros tenemos compañeros en Cataluña que rondan entre los 500 y los 700 euros. Hoy Pedro Sánchez se enfrenta a su primera huelga de 24 horas. Los sindicatos han convocado a 24.000 funcionarios de prisiones a parar para reclamar al Ministerio de Interior mejores laborales. Estamos en comunicación con el portavoz del sindicato CESIF, José Manuel Couso. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos visto algunas imágenes de la primera jornada de huelga de los funcionarios de prisiones en toda España. Se ha ninguneado con la presentación de una propuesta económica inicialmente, a los 3 días la retiran. Instituciones penitenciarias investigan si los funcionarios de prisiones están haciendo una huelga encubierta. Naturalmente que no hay huelga encubierta, eso sería absoluta y totalmente ilegal. Un sindicato como CESIF, y además que forma parte de una plataforma sindical, no podría apoyar eso. Lo que sí apoya CESIF es a todos los compañeros que han sido amenazados esta mañana por el secretario general. El verano acaba de empezar y un año más los bomberos forestales denuncian la precariedad laboral que sufren. Y ese estatuto lo que va a hacer regular es la categoría, la formación, la salud laboral, sus equipaciones. Cientos de opositores para profesores de secundaria y de FP denuncian que los exámenes han sido una auténtica escabechina. Lo que hay que hacer es hacer otra convocatoria con estas plazas. Faltan profesores de matemáticas en España. En concreto hay unas 300 plazas sin cubrir, según el sindicato CESIF. La educación es el sector que más bajada de afiliados ha registrado a lo largo del verano. Solo en agosto 57.000 docentes han dejado de estar en activo. Los sindicatos denuncian que es una práctica que viene de la crisis. Que se produce a partir de la crisis, no se los prorroga el contrato al 1 de septiembre como se hacía anteriormente al 2010, sino que hay un periodo de pausa en su contrato. El sindicato CESIF pide que esas plazas se acumulen en posteriores convocatorias. Los colegios de toda España abren sus puertas poquito a poco, paulatinamente, y lo hacen, según el sindicato de funcionarios CESIF, sin profesores suficientes. Ya lo decía, 8 leyes educativas desde la democracia, yo creo que dice a las claras lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un chaval que en el 2002 tenía 3 años, a día de hoy ha tenido 3 leyes educativas y es posible que tenga la 4ª antes de terminar el bachillerato. Entre los sindicatos docentes, TESIF prefiere que se elabore una nueva ley completa. Su responsable de educación, Mario Gutiérrez, también echa de menos algunas cosas. Capítulo dedicado al profesorado, que es base y el pilar fundamental del sistema educativo y que, por tanto, tiene que tener ya de una vez por todas un estatuto docente. La Fiscalía advierte sobre el uso que se está dando a esos chats en los que a veces se insulta y se falta el respeto al profesorado. Tuvieron que cambiar de grupo al profesor porque había perdido la autoridad
dentro de ese alumnado. Y un último hándicap con el que se están encontrando los profesores, la alta conflictividad de las aulas y el aumento de la violencia contra los docentes. Según un estudio presentado por el sindicato CESIF, el 90% de los profesores convive a diario con situaciones de violencia como peleas, vejaciones o vandalismo. ¿Qué le va a plantear a la ministra? Pues aparte de esta equiparación y de que todos los empleados públicos de cualquier comunidad y el resto de trabajadores, porque al final sabemos que las medidas que se aplican en la administración a los empleados públicos finalmente son trasladadas también al resto de los trabajadores. Lo que queremos es que haya igualdad de oportunidades. El Gobierno y sindicatos de la función pública han firmado varios acuerdos para la conciliación de la vida laboral y familiar de los funcionarios. Se va a elevar, por ejemplo, el permiso de paternidad de 5 semanas a 8 en 2019 y de manera progresiva hasta 16 semanas en 2021. Estamos en conversación en España a las 8 con Ángeles Moore del sindicato CESIF. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un antes y un después en la corresponsabilidad y en la conciliación en la Administración General del Estado. Pero sí que es verdad que la medida en sí conlleva un avance importante en materia de corresponsabilidad. Es un paso hacia adelante y conocemos cuál es el carácter ejemplarizante, ¿no?, que imprime la Administración General del Estado. 8 de cada 10 funcionarios trabajarían desde casa si pudieran hacerlo, según un estudio que ha presentado hoy el sindicato de funcionarios CESIF, que reclama al Gobierno que se implante este sistema de trabajo en la Administración General. Es muy importante como herramienta para control y prevención del absentismo laboral. Tenemos informes que nos están diciendo, ¿no?, que realmente ese absentismo se produce muchas veces no por una baja, sino por un problema real de conciliación. En el Ejido, en Almería, un grupo de 350 envasadoras ha ganado una batalla contra la discriminación salarial. Ganaban ellas 25 euros menos al mes que ellos, que los mozos, por un trabajo similar. La envasadora dentro de la máquina tiene la carga psicológica de llevar la velocidad de la máquina y también mueve la misma cantidad de kilos que puede mover un mozo. Vamos a escuchar a la CESIF, que es el sindicato que convoca la huelga y que le ha puesto hoy el espejo a Torra. Y los empleados públicos lo que queremos es prestar un buen servicio público y necesitamos que los políticos se dediquen a gestionar. El sindicato CESIF de los Mossos d'Esquadra ha denunciado ante el Defensor del Pueblo lo que consideran una politización del cuerpo por parte de la Generalitat. Y esperemos que seamos capaces de acabar con este dislate que es pretender que en La Rioja se acabe hablando euskera. No sé si se lo he dicho alguna vez, don Miguel Borra, pero yo no sé si es usted consciente de la importancia que tiene lo que está haciendo su sindicato. No sé si es consciente de verdad de la importancia que tiene lo que está haciendo CESIF en este tipo de cosas, porque tienen un valor que otros no tienen y porque se atreven a decir cosas que otros no se atreven a decir. Lo que creemos es que los idiomas autonómicos no pueden servir para crear ciudadanos de primera y de segunda. En Barcelona, el problema de los manteros se agrava cada vez más y el sindicato CESIF denuncia la agresividad creciente de estos vendedores ambulantes. Los agentes precisamente denuncian que se ven muchas veces impotentes y que necesitan más efectivos para acabar con esa lacra. Tienen todo el apoyo institucional de Ada Colau y de su gobierno. Pero sí me gustaría saber la opinión sobre que el CESIF, el sindicato CESIF, tendría en su posesión una cinta que demostraría, un audio que demostraría que responsables municipales estaban advirtiendo a los manteros de posibles redadas. ¿Usted es la división del señor Torra? Sí, del señor Torra y de la cúpula de Interior. Permitir lo que sucedió ayer y no prever un dispositivo de estas características es un grave riesgo y pone en riesgo tanto a los agentes como a la seguridad y la paz pública. El Tribunal Supremo cree que las administraciones públicas abusan de la contratación de interinos. Según el sindicato de funcionarios CESIF, la cifra más alta de la historia. No solo nos lo dice Europa, sino también nos lo dice el Tribunal Supremo, que las administraciones han utilizado de manera fraudulenta la contratación de duración determinada, la contratación temporal. El Supremo ha anulado el despido de 2 interinos de las administraciones públicas vascas porque habían sido contratados de forma abusiva. Para el sindicato de funcionarios es un tipo de abuso demasiado frecuente. Hay 440.000 contratos temporales, contratos de interinaje y eventuales dentro de las distintas administraciones, dentro de la función pública, lo que consideramos un dato récord y absolutamente abusivo. Y los trabajadores de Correos, la empresa pública del país con más empleados, están hoy de huelga. Hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 14% en los últimos 7 años y ahora mismo queremos negociar un 7%. El sindicato CESIF alerta sobre la falta de personal sanitario a las puertas de la llegada de los picos altos de la gripe. Anticipa la saturación en urgencias porque denuncia hay plantas de hospitales con una sola enfermera. Javier Martínez es presidente de CESIF Sanidad.
estamos bajo mínimos. En una planta hospitalaria donde debería haber 2 enfermeras, pues hay una. Donde debería haber 2 técnicos, hay uno. El enfermo, ¿dónde va cuando se encuentra enfermo? Si no lo puede atender el médico de atención primaria porque le va a dar cita para 6 días, pues dice uno, me voy al centro de urgencia. Pues se mete y lo saturan. Este sindicato exige al Gobierno que cumpla su plan para estabilizar 120.000 médicos, enfermeros y técnicos sanitarios de toda España. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.